Sean bienvenidos a la clase digital número 4. Fuerzas culturales, fuerzas laborales y políticas de administración laboral. Comencemos. Introducción. Es muy grato saludarte en esta cuarta clase virtual de la unidad de aprendizajes negocios globales. Como has podido darte cuenta, llevar a cabo negocios en contextos internacionales implica realizar una serie de valoraciones sobre distintos aspectos. Hasta ahora hemos hablado del entorno internacional de forma general, del análisis del sector al que pertenece o pudiera pertenecer el producto o servicio que se requiere comercializar, de las fuerzas financieras que intervienen en los negocios internacionales, de la propiedad intelectual y de las variables políticas y legales. Cuando acudes a comprar ropa o zapatos de alguna marca que no es original de tu país al centro comercial local, ¿te habías puesto a pensar en todo lo que se requirió para que las prendas estuvieran ahí? Posiblemente no. Por eso la importancia de esta materia, con el fin de reflexionar acerca de las implicaciones para las empresas en materia nacional e internacional. Así quizá piense la posibilidad de incursionar más adelante en los negocios globales. Pues bien, en esta clase estudiaremos un par de factores más: las fuerzas culturales y las fuerzas laborales y políticas de administración laboral. Retomemos el ejemplo de las prendas de vestir. ¿Crees que éstas se comercialicen en los distintos mercados del mundo en los mismos diseños, modelos y colores? Bueno, sí y no. Esto se debe básicamente a la cultura de la cual platicaremos a continuación. Posteriormente, tocaremos un tema que a muchos se les olvida. Me refiero a los aspectos laborales en los negocios internacionales. ¿Has pensado en cómo le hacen las empresas para administrar su fuerza laboral en los distintos países en los que tiene presencia? De eso también platicaremos en esta sesión. Comencemos. Desarrollo del tema. Fuerzas culturales. Para Kateri, Gillen y Gerber, 2014, la cultura se encarga del diseño de la vida de las personas y es de suma importancia para quienes estudian y aplican los negocios en mercados foráneos. Es sencillo entender su relevancia en tanto se busca satisfacer las necesidades y deseos del consumidor de forma rentable, para lo cual es indispensable conocer su cultura. Por ejemplo, al momento de diseñar un mensaje promocional es importante utilizar símbolos que puedan reconocer y tengan un significado para el mercado. Cultura. Cuando se genera un producto o servicio el estilo, el uso y las ideas plasmadas en el mismo deben presentarse de forma culturalmente aceptable para la sociedad actual, ya que no hacerlo puede provocar serios problemas a la organización. Un ejemplo de esto fue la pifia de la empresa H&M, quien a principios del 2018 sacó una sudadera con el texto "Coolest Monkeys in the Jungle", lo que se traduce al español como "el mono más genial de la jungla". La prenda era modelada por un niño afroamericano, lo cual provocó airadas protestas en distintas partes del mundo al acusar a la empresa de racismo. El problema escaló a tal nivel que la compañía tuvo que cerrar de manera temporal e incluso definitiva varias de sus tiendas debido a las protestas provocadas por este error, producto de no haber analizado la cultura global que promueve cada vez más el internacionalismo. Te invito a ver la siguiente nota titulada "H&M cierra tiendas en Sudáfrica tras protestas por su sudadera polémica", que fue una de las tantas notas periodísticas que provocó el hecho. Por si no lo habías identificado, la cultura influye en todas y cada una de las actividades del marketing, como el establecimiento de precios, promociones, canales de distribución,
productos, empaques y diseño. De hecho, los esfuerzos de quien comercializa se vuelven parte del propio tejido de la cultura. La forma en que todos estos elementos interactúan serán esenciales para el éxito y fracaso de la estrategia de negocios. Lo que consumen las personas, las prioridades en cuanto a sus necesidades y deseos y la forma en que las satisfacen, sus funciones de la cultura que templa, moldea y dicta su estilo de vida, tal como la propone Catherine Gilling y Jaron 2014. La cultura es parte del ambiente humano, fabricada por estos mismos. Comprende el total de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y ámbito adquirido por las personas como miembros de una sociedad. Los mercados son el producto de la interacción entre la estrategia de marketing internacional, las condiciones económicas y el resto de los elementos de la cultura. Por eso es que las empresas con actividades internacionales deben adecuar de manera continua sus estrategias a la demanda culturales del comercio, del mercado y actuar también como agentes de cambio, siempre y cuando el producto o servicio que se comercializa resulte innovador. Catherine Gilling y Jaron 2014, tal en el caso de los smartwatches o relojes inteligentes, los cuales han empezado a ocupar un segmento de mercado entre los consumidores de productos deportivos, pues aprovechan sus utilidades para registrar sus avances, contar los pasos del día, calorías e incluso llevar consigo su música. Fuerzas laborales y políticas de administración laboral. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a alguien que trabaja en una empresa multinacional? Si tu respuesta fue sí, estoy seguro de que te habrá llamado la atención la serie de esfuerzos que hace una compañía al enviar empleados a a un destino fuera del país de origen para hacerse cargo de tal o cual actividad relevante para la organización. Como lo menciona Polanco, el empleado puede tomar esta oportunidad como un proceso de aprendizaje enriquecedor, pero también implica que en algunos casos el empleado deberá sacrificar ciertos aspectos de su vida familiar, SIC y sus relaciones en el país de origen. 2013-78. Conforme la misma autora, quien cita a las organizaciones internacionales para las migraciones OIM, en el mundo hay entre 60 y 65 millones de trabajadores migrantes. Asimismo, menciona que la Administración de Recursos Humanos se refiere a la dirección del talento humano que conforma la organización y propone 6 actividades principales. Número 1. Planificación de recursos humanos. Básicamente se refiere al proceso mediante el cual la empresa garantiza que siempre contará con el personal adecuado. Lo anterior se consigue mediante un análisis en el que se estudian factores internos como las necesidades presentes y futuras de personal, posibles vacantes, expansiones, funciones, etc. Lo mismo que externos a la organización para conocer el mercado laboral en general. Número 2. Reclutamiento. Consiste en convocar a varios candidatos a un puesto conforme al plan del Departamento de Recursos Humanos. En esta etapa la compañía debe adoptar 4 opciones para conseguir a los colaboradores correctos para sus necesidades. Dotación de personal etnocéntrica. Bajo esta opción, la organización manda expatriados, es decir, personas del mismo país de origen, para ocupar posiciones de más alto nivel en el extranjero. Dotación de personal policéntrica. Esta se da cuando se decide contratar a personas originarias del país anfitrión para desempeñar cargos en todos los niveles de la empresa. Dotación de personal regiocéntrica. Similar a la anterior, excepto porque los grupos regionales de las subsidiarias son reflejo de las estrategias de la compañía y estructura funciona como una unidad. Dotación de personal geocéntrica.
Bajo esta forma, la organización busca contratar al mejor talento disponible, independientemente de dónde provenga. Número 3. La selección. En esta etapa se selecciona el candidato idóneo para el puesto resulta de vital importancia, pues si no se elige al personal correcto para el cargo, el resto del proceso y las tareas para las cuales se le contrató probablemente no se lleven a cabo correctamente. Número 4. Socialización. Lo que se busca a través de este proceso es hacer más fácil la adaptación de los nuevos miembros de la empresa. En el caso de los colaboradores provenientes de otros países, les ayuda a adecuarse al lugar de acogida. Número 5. Capacitación y desarrollo. Esta actividad busca incrementar las capacidades de los empleados para aumentar la efectividad de la propia empresa. Número 6. Evaluación del desempeño. Esta tarea permite comparar el desenvolvimiento del colaborador con los parámetros establecidos para el puesto. Número 7. Los ascensos, los traslados, los descensos y los despidos. Este último proceso de la gestión de los recursos humanos refleja el valor del empleado para la empresa. Es relevante poder poner atención a esta función, pues existe el caso en el cual los trabajadores que regresan a su lugar de origen en muchas ocasiones sufren un choque cultural inverso, esto es que deben readaptarse a su cultura nacional. Conclusión. En esta ocasión hemos visto cómo la cultura es un aspecto fundamental en los negocios, sobre todo en el plano internacional. ¿Te has dado cuenta de las consecuencias de la mala comprensión de la cultura en ámbitos de los negocios? El error de H&M es solo una de las muchas equivocaciones que han cometido las empresas y que les han costado varios millones de dólares en el mejor de los casos. En otros les ha provocado tener que salir del mercado. Te invitamos a ahondar más en este tema, pues existen muchas aristas por considerar. Por otro lado, hablemos de un tema vinculado con los trabajadores de empresas que tienen presencia en el exterior y el proceso de búsqueda, selección y contratación. ¿Te gustaría trabajar en una empresa transnacional? ¿Has pensado en las implicaciones culturales de salir al extranjero? Recientemente, las empresas con presencia en nuestro país, sobre todo aquellas establecidas en la región, han recibido una buena cantidad de personas de otros países y seguramente has tenido la oportunidad de tener contacto con ellas. ¿Cuáles han sido las experiencias que han compartido contigo? Por otro lado, gracias a que estas compañías originarias de otras latitudes se encuentran en la zona, son cada vez más profesionistas nacionales que tienen la oportunidad de trabajar en las plantas que dichas organizaciones tienen en otros países. Aprovecha esta cercanía y platica con ellos. Estamos seguros de que aprenderás mucho de sus experiencias. Espero que esta clase te haya gustado. Te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.